Buenos días con todos. Vamos a iniciar la capacitación del día de hoy. El tema es investigación de accidentes. Mi nombre es Ricky Condori. Yo soy ingeniero químico de profesión. Tengo más de 15 años de experiencias en temas de seguridad, salud, medio ambiente. El tema que vamos a tocar el día de hoy son 5, ¿no? Diría que yo 4 en general porque vamos a estar trabajando justamente con la parte de los conceptos, la teoría, las definiciones, en parte la metodología que se tiene que utilizar, ¿no? Quienes tienen que investigar, quienes participan en el proceso de investigación, cómo llevar a cabo de manera correcta un proceso de investigación y qué inconvenientes se puede tener también en ese proceso de investigación, cuya finalidad es identificar justamente cuál fue la causa principal que originó ese evento o esa pérdida, ese incidente, ¿no? Es importante la participación y el conocimiento también de este proceso de parte de los, en este caso, de los supervisores, de la línea de supervisión. El objetivo es la metodología, justamente entender la metodología para la investigación de accidentes. Ante todo, yo inicio con lo siguiente. Eh, en el tema de investigación de accidentes, es una etapa dentro de los planes, obviamente, correctivos, ¿no? Siempre tenemos una parte preventiva y una parte correctiva, ¿no? En la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la parte preventiva tenemos, por ejemplo, ¿no? Desde las inducciones, las capacitaciones, tenemos las inspecciones, tenemos quizás las auditorías, los simulacros, monitoreos y otras actividades justamente que forman parte de esta parte de la parte preventiva, ¿no? Que es muy importante, ¿yo? Pero en esa planificación que nosotros vayamos a tener dentro de las actividades, obviamente, que buscan el objetivo de minimizar accidentes, se van a, se van a presentar eventos, se van a presentar accidentes. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Tenemos que realizar la investigación y el cumplimiento de acuerdo a ley. La investigación y de acuerdo a ley es importante, es necesario, es obligatorio. Partimos de ello, ¿no? En la ley 29783 y en el decreto supremo 005 establece justamente eh, por qué la importancia, por qué la necesidad de investigar los accidentes. Cuando ustedes tengan en sus empresas, en la empresa, algún tipo de evento, tenemos que investigarlo. Si viene una fiscalización, porque gran parte de las fiscalizaciones, de las visitas que tiene SUNAFIL a las empresas, eh, lo que buscan es de que se haya cumplido la normativa. Y a veces se acercan o nos solicitan información justamente producto de un accidente. También quiero compartir con ustedes cómo la SUNAFIL toma conocimiento de los accidentes. Importante, ¿no? Nosotros tenemos, digo que nosotros como empleador, nosotros tenemos la obligación de reportar 2 eventos: los incidentes peligrosos y los accidentes mortales. El día de hoy vamos a hablar de los accidentes, perfecto, pero es importante el reporte de acuerdo a ley, de acuerdo a los formatos establecidos en la normativa. Tenemos que ingresar al portal, tenemos que ingresar con un usuario, con una contraseña. Importante tener el usuario y contraseña, creo que la clave SOL y todo ello, como empresa. Incidentes peligrosos y accidentes mortales. Y quienes reportan los accidentes son los centros de salud. Pero producto de esta reportabilidad en la base de datos del ministerio, por las clínicas y demás, pueden venir justamente a la empresa a solicitar información y saber realmente que el accidente se ha investigado, se ha desarrollado una metodología de investigación, hay una causa raíz, hay responsables, hay planes de acción, se están cumpliendo los planes de acción. ¿Qué es lo que pasó? Ese aspecto es importante marcarlo porque uno como supervisor, uno como responsable de seguridad y salud en el trabajo, incluso como colaborador, tiene que tener claro cuáles son sus obligaciones en este tema, que es de acuerdo a ley.
un accidente de trabajo, un incidente, tengo que investigarlo. Les había indicado, reportarlo es distinto, pero investigarlo lo tengo que concluir. Tengo que tener todo ese expediente listo ante alguna fiscalización, si es que hablo del tema de la SUNAFIL. Y a la interna, la importancia de poder encontrar la causa raíz es fundamental, porque si yo tengo, ya he trabajado una parte preventiva con muchas actividades dentro de mi planificación, tengo esta parte correctiva que lo que no busco, lo que busco, mejor dicho, en una investigación es que no vuelva a ocurrir ese evento. Si nosotros encontramos la causa raíz de los eventos, de los incidentes, el propósito es de que no vuelva a ocurrir. Para la interna eso es muy importante. Cada participante, el trabajador, el supervisor, tiene un rol importante. Los trabajadores en general tienen que notificar todos los eventos. Cuando yo digo eventos, hablo de incidentes, cuasi accidentes, accidentes propiamente dicho. Disculpen. En alguna oportunidad los trabajadores piensan de que el no reportar eh, está bien, porque no vamos a afectar en ningún tipo de problema a la empresa. Eso es incorrecto. Y en alguna oportunidad, si algún personal se llega a atender más allá de las horas de trabajo, porque también por experiencia me ha pasado que en alguna oportunidad algún trabajador se ha acercado a realizar alguna clínica, alguna atención pasada las horas de trabajo, esta atención conllevaba a que el trabajador diera información. ¿Dónde se produjo, disculpen, el evento, ¿no? Bueno, en la empresa tal, yo trabajo en la empresa tal, ¿y cuál es su horario de trabajo tal? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Ok, simplemente con esos datos, el trabajador, que brinde el trabajador, en este caso el responsable al médico, el médico puede categorizar ese evento como un accidente de trabajo y nosotros todavía no estamos enterados. ¿Qué quiere decir? Que el trabajador se accidentó en horario de trabajo, pero no dijo nada, 6 7 de la noche, su jornada de trabajo es de 8 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, va a 6 7 de la noche, comunica, obviamente una atención, indica que es una emergencia, que indica que se ha realizado bueno, esa lesión en el trabajo, entonces lo categorizan como accidente de trabajo. Me pasó que en esa oportunidad, por una comunicación, más o menos al mediodía del día siguiente, ya estaban en la unidad, en este caso en el lugar de trabajo, solicitando información, indicando incluso cuál es el reporte preliminar. Entonces nosotros tenemos que indicar a los trabajadores que tienen que reportar todos los eventos. Los incidentes peligrosos y los accidentes mortales se tienen que reportar dentro de las 24 horas de haber ocurrido. Anoten también importante, dentro de las 24 horas de haber ocurrido. Eso es de acuerdo a ley. Entonces, en los procedimientos internos trabajen con tiempos más cortos, 12 horas, 20 horas, pero comuniquen a su personal de que tienen que reportarlo. ¿Y por qué otro motivo? También por un tema de salud. A veces los trabajadores cuando están realizando algún tipo de labor están con el cuerpo caliente, mencionando los que estamos en campo, ¿no? Están con el cuerpo caliente, todavía no sienten el dolor, pero ya han tenido un incidente. Es importante poder revisar ello porque eh, pasadas las horas, una persona quizás que haya tenido un golpe y se haya doblado el tobillo, pero no indique nada a su jefe inmediato, por X razones, porque quizás no tenga confianza, por algún tipo de temor, pueda pensar que le van a llamar la atención, entre otras cosas. Pero pasan las horas y esta persona tiene una lesión mucho mayor, mucho mayor. Si se hubiera atendido quizás en su momento, hubiera evitado justamente que aumente el tema de la inflamación, por mencionar un ejemplo. Entonces, dentro de los puntos que les he tocado es importante mencionar, en este caso a la gerencia, que el tema de investigación es de carácter legal. Tiene que haber una participación importante, necesaria, de los trabajadores, los supervisores, los jefes de área, las gerencias. Y
de no cumplir lo indicado en el reglamento de la ley eh, y en la ley propiamente dicha, vamos a tener algún tipo de sanción. Puede ser algún tipo de sanción grave o muy grave, justamente por una falta de comunicación. Quería iniciar con ello este tema importante, ¿no? Miren, como definiciones aquí tenemos los tipos de accidentes, ¿no? De acuerdo a su gravedad. Aquí tenemos tres grupos. El primero, un accidente leve, ¿no? El accidente leve, suceso cuya lesión genera en el accidentado un descanso breve con retorno al día siguiente, ¿no? De sus labores habituales. Eh, Estoy realizando un trabajo a nivel de piso, estoy caminando, trasladándome y motivo de ello, producto de un piso resbaloso, en este caso me caigo al piso. No tengo ningún problema a nivel de las articulaciones, me golpeé, solo perdí el equilibrio, resbalé porque el piso estaba resbaloso y me caigo a nivel de piso y me golpeo, en este caso, la mano y el codo. No tengo ningún tipo de corte, golpe obviamente voy a tener, pero un golpe menor. Cuando me llegan a revisar, en este caso en el tópico, en el lugar de trabajo por un personal de salud, me indican obviamente que no hay ningún tipo de lesión evidente, externa. Sin embargo, el médico ocupacional lo que me indica es de que también me pueda tomar algún tipo de analgésico. Y me está molestando un poco, yo podría mencionar, ¿sí? El peor escenario es de que ese mismo día, digamos que el accidente ha ocurrido al mediodía. Si ha ocurrido al mediodía, me han atendido, eh, y yo siento que me está un poco fastidiando, quizás con el tratamiento que me estén dando es más que suficiente. Incluso podría mencionar de que ya no continúe con mis labores y podría yo retirarme a mi domicilio. Obviamente ya tengo el permiso, ya tengo la comunicación del evento, entonces ya he cumplido. Si ese evento se ha podido solucionar ese mismo día, se categoriza como un accidente leve, suceso cuya lesión genera en el accidentado un descanso breve, pero retorno al día siguiente. ¿Por qué? Porque no tiene que generar un descanso médico. El accidente leve, si podemos resumirlo, es un evento que genera una lesión menor, pero una lesión que no permite que haya un descanso médico. Retorno máximo al día siguiente de las labores. Importantísimo, como les había dicho, el tema de la comunicación, porque la atención va a ser fundamental. Si yo tengo un accidente incapacitante, el nombre lo indica, incapacidad. Hay una incapacidad. ¿Qué quiere decir? Que ya no voy a retornar al día siguiente. Ya voy a tener un descanso médico. Y este grupo de los accidentes incapacitantes tienen justamente varios tipos, ¿no? Los accidentes incapacitantes, ¿qué es lo que indican, no? Luego de esa atención médica, da lugar a un descanso, ausencia justificada, al trabajo y tratamiento. Importantísimo, ¿no? Una persona tuvo un accidente y luego de ello le dan un descanso médico. El tema del descanso médico, obviamente se lo entregan al área de capital humano, al área de recursos humanos, para que puedan gestionar, obviamente, laboralmente y no tenga algún tipo de descuento por ese evento, ¿no? Aquí tenemos varias categorías. Tenemos accidentes parciales, parcial temporal, total temporal, parcial permanente y total permanente, ¿no? Tipos de accidentes justamente de acuerdo a lo que indica la ley, ¿no? Un tema de parcial temporal, ¿no? Una persona que tiene un evento, un accidente, disculpen, y obviamente va a generar una incapacidad temporal por un periodo corto de tiempo, ¿no? Un total temporal. La persona lamentablemente todo, todo no va a poder, obviamente, realizar ningún tipo de actividad, ¿no? Eh, Parcial permanente, ¿no? Eh, Aquí lo que va a suceder es de que alguna parte de algún órgano ha quedado imposibilitado de continuar con sus funciones normales, alguna parte del órgano. Y cuando habla uno, un total permanente, es cuando un órgano, en definitiva, se categoriza, de acuerdo a evaluaciones,
de que definitivamente hemos perdido la movilidad, la utilidad justamente de esta parte del organismo. Incluso se puede categorizar como un tema de total permanente hasta la pérdida de un dedo, una parte de un dedo justamente, motivo del accidente, ¿no? Esto lo trabajan con el área de salud ocupacional, con el médico ocupacional. Y esas categorías luego uno tiene que interpretarlas, tiene que obviamente trabajarlo con el médico y bueno, establecer esas categorías para finalizar obviamente la investigación. Luego de ello tenemos el accidente mortal. El accidente mortal, suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. No queremos nunca llegar a un accidente mortal en las empresas. No tanto por el tema del carácter legal. Creo que todos tenemos como objetivo realizar una labor y retornar a nuestras casas. A veces yo comparto el concepto de seguridad y salud en el trabajo y al personal que tengo a cargo les indico, hay un grado de responsabilidad con ustedes, con los trabajadores. Nuestra responsabilidad es muy alta. Nuestra responsabilidad es con las personas. Estas personas eh, tienen familia. Puede ser que tengan o no tengan hijos, pero tienen familia, tienen alguien que se va a preocupar por ellos, que puedan retornar a casa. Y muchos de ellos son sostén para su familia. Nosotros no queremos que se lesionen. Entonces tenemos que establecer la supervisión efectiva, tenemos que evitar algún tipo de acto y condición subestándar, a pesar de que estas personas puede ser que se tornen un poco a la defensiva, ¿no? Porque suele pasar. A veces al inicio, en el tema de algún tipo de cambio, alguna supervisión, algún control, las personas pueden reaccionar de una manera distinta, ¿no? Algunos lo toman a bien, algunos quizás no quieren cumplir algún tipo de normativa, pero está en nuestro lado de poder indicar de que se cumpla, ¿no? Para evitar justamente algún accidente incapacitante y un accidente mortal. Asimismo, es importante gestionar esta parte porque dentro del proceso que nosotros desarrollamos, dentro de las actividades como empresa, lo que no queremos es que suceda un accidente. Todo tipo de accidente genera pérdida. De una u otra forma, genera gastos directos, incluso gastos indirectos. Si yo tengo a un personal que este personal es un personal especializado, conoce el equipo o incluso hasta puede ser, tiene las calificaciones para poder operar ese equipo y se accidenta, ¿quién lo puede suplir? Tengo un operador, por ejemplo, de un manlift, un elevador hidráulico, y esta persona es calificado. ¿Qué pasa si se accidenta o tiene alguna situación que lo imposibilite para realizar las actividades? ¿Quién va a poder operar ese equipo? Entonces, para poder buscar sus reemplazos voy a demorar. Y mientras lo que realizaba esta persona, y es muy probable que apoye algún trabajo, imagínense que sea un trabajo incluso productivo, va a generarnos pérdida. También cuando se hacen las investigaciones de los accidentes, uno determina cuánto es lo que se ha podido gastar. Yo recomiendo eso. Saquen un cálculo de lo que estamos gastando, ¿no? Traslados, los pasajes, el tiempo que nosotros estamos interviniendo, las horas hombre para las investigaciones, dependiendo de la criticidad de la lesión también, las atenciones posteriores, quizás el tema de algún tipo de pago por las atenciones, no lo sé. Hay algunas cosas que quizás no cubre el seguro. eh, y tenemos que realizar algún tipo de evaluación específica, distinta, motivo del accidente, rehabilitaciones y demás, pagos de seguros. Entonces, todo evento va a generar pérdida. Lo que no queremos es que suceda. Si sucede, vamos a buscar, tenemos que encontrar la causa raíz, como les he indicado. Resumen, accidente leve, no genera descanso, accidente incapacitante, sí va a generar un descanso, en este caso un descanso médico, y hay tipos de accidentes incapacitantes y tenemos un accidente mortal, donde ahí ya la persona es la muerte del trabajador. Asimismo, el reglamento de la ley y el decreto supremo 005 lo que hablan es acerca de las enfermedades. Miren, el artículo 88
del reglamento de la ley. Una enfermedad ocupacional es una enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. Eso es una enfermedad ocupacional. Esa enfermedad la adquiero producto de las actividades que estoy realizando en mi trabajo, a consecuencia de agentes en el entorno. ¿Qué agentes son en el entorno que me pueden generar algún tipo de enfermedad ocupacional? Acá son 5, ¿no? Los agentes físicos, los agentes químicos, los agentes biológicos, accidentes ergonómicos, e inclusive algún tipo de accidente o agente, disculpen, psicosocial. Hoy en día no se trabaja mucho el tema psicosocial, pero puede generar a la larga un trastorno. Aquí en la RM 480 del MINSA establece obviamente el listado de enfermedades profesionales, ¿no? Miren en el grupo 1, ¿no? Enfermedades profesionales causadas por agentes químicos, laboratorios, procesos productivos que trabajen con estos productos químicos, los productos químicos que pueden ser, por ejemplo, en algunos casos corrosivos, irritantes, tóxicos, venenosos. Imagínense que pueden justamente generar algún tipo de problema a nuestro personal. Los humos, los vapores, los gases que podamos estar realizando algún tipo de trabajo. Aquí me detengo. Yo recuerdo que en alguna oportunidad leí la norma MSDS y producto de leer la hoja MSDS, a mi jefe inmediato de laboratorio le indicaba que tengo que utilizar una máscara, un respirador cara completa. Y los cartuchos que tenemos que utilizar acá son de gases ácidos. Entonces allí ya lo que viene es de solicitar los equipos de protección personal y las medidas de control de acuerdo al riesgo. En este caso, los gases, ¿no? Eran gases de dióxido de azufre, realizábamos trabajos de proteínas, ¿no? Análisis de proteínas en los alimentos, en la levadura. Entonces, puede generarme, si no me protejo, no tengo un extractor, no tengo medidas de control, no tengo equipos de protección personal, no tengo guantes, voy a estar, voy a poder respirar ese gas tóxico que a la larga puede generar un problema a los pulmones. En el grupo 2 tengo enfermedades profesionales causadas por agentes físicos. ¿Cuáles son los agentes físicos? Vibración, ruido, iluminación. Una persona que está realizando muchos trabajos, por ejemplo, ¿no? Con un martillo, en este caso, para ruptura de concreto, ¿no? La falta de iluminación puede generar un problema a nivel de la vista, a la larga. También eso es importante. Eh, esto, esto uno tiene que, esto uno tiene que eh, trabajar, ¿no? Asimismo, pueden presentarse también enfermedades causadas por agentes biológicos. Hoy en día vivimos aún con el tema de el SARS-CoV-2. Todavía estamos en pandemia y tenemos que manejar los controles. El SARS-CoV-2 ya se ha categorizado como una enfermedad ocupacional, producto del COVID, porque va a generar secuelas. Y las personas generan secuelas a nivel respiratorio. Hay incluso porcentajes de los pulmones que pueden verse afectados. Y si yo demuestro que la empresa donde laboraba no tenía los controles y producto de las actividades he contraído el COVID, puede incluso categorizarse, no ahora, pero más adelante, mm, categorizarse como una enfermedad ocupacional, que ya está, y pueden indicar de que esa enfermedad la he contraído a consecuencia de una negligencia por parte del empleador. Hay que tener mucho cuidado aquí y tomarlo en cuenta en las medidas de control que son de acuerdo a ley. El incumplimiento de alguna medida de control en relación al COVID es una falta muy grave. El grupo 4, enfermedades profesionales causadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados. El grupo número 5, enfermedades profesionales de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en alguno de otros apartados. Daños a la piel, ¿no? El tema hoy en día, incluso eh, en algunas zonas,
Ahora en Lima, obviamente, todavía estamos con la etapa del invierno, ¿no? La época del invierno, hay garúas y todo ello, pero en algunas situaciones vamos a realizar trabajos en campo, ¿no? Y en campo a nivel de temperaturas altas, ¿no? En la selva, en la sierra, y tenemos que brindar protección al trabajador contra el tema de los rayos solares, la radiación UV, que alguno podría pensar, pero podría estar generando a la larga, en el mediano y largo plazo, algún problema a nivel de la piel. Y también enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos. También eso se tiene que evaluar. Hay todo un listado, ¿ok? Lo que tenemos que nosotros es analizar y trabajar esta parte también con el área de salud ocupacional, con un médico ocupacional, con un profesional de la salud. Para ello contamos, así como tenemos un plan para las actividades de seguridad, también tenemos un plan para todo el año, una planificación, para poder establecer qué actividades, qué controles son los que tenemos que realizar preventivos para evitar algún tipo de enfermedad, ¿no? Toda persona cuando ingresa a una empresa tiene que pasar por un examen médico. Estos exámenes médicos, hay exámenes médicos de ingreso, exámenes médicos de periódicos, de seguimiento, y también hay exámenes médicos de retiro para verificar en qué estado la persona está culminando o termina el vínculo con la empresa, ¿no? Estos exámenes médicos, tenerlos en cuenta, nos van a indicar si la persona que está ingresando, por ejemplo, está apto para realizar algún tipo de actividad. Si esta persona pudiera tener algún tipo de problema respiratorio o esta persona tenga algún tipo de problema a nivel, no sé, pues, eh, del corazón, puede tener algún problema en el corazón, puede tener algún tipo de afectación. Me ha pasado. Una persona que tiene un tipo de daltonismo, es daltónico. O sea, no puede distinguir el tema de los colores. Me acuerdo, levantamos la mano y dijimos, pero médico, al médico ocupacional. Pero es crítico porque yo no conozco, ¿no? Definitivamente esta persona no va a poder visualizar las señales, los colores de las señales de seguridad, de la señalética propiamente dicho, ¿no? Porque manejamos muchos colores por un tema de seguridad. Hijo, felizmente no, porque hay niveles de daltonismo y sí puede reconocer los colores primarios. Entonces, no hay problema en ese sentido. Sin embargo, sí recomendamos que esta persona vaya a realizar actividades, obviamente de campo, pero siempre con acompañamiento. Siempre importante el tema del acompañamiento. Y que también sus compañeros sepan, obviamente, que tenemos a una persona que tiene esta limitante, pero que no se vea como un tipo de eh, eh, restricción a los trabajos o discriminación. Pero ya tengo el input de que una persona tengo que tener mapeado esa condición. Es importante tener en cuenta este listado, es importante tener en cuenta que tengo que controlar los agentes y también en el año tenemos que realizar los monitoreos de agentes ocupacionales. Estos agentes ocupacionales que tenemos nosotros aquí, estos agentes ocupacionales, los psicológicos, los físicos, los químicos, biológicos y ergonómicos, se hacen monitoreos. Habitualmente se hacen por empresas externas y lo que busca es que eh, esos monitoreos concluyen, dan recomendaciones, apliquemos esas recomendaciones, apliquemos o revisemos esas observaciones que estamos teniendo y muy probablemente sean incumplimientos de acuerdo a ley. Hay una norma básica, por ejemplo, de ergonomía, estamos cumpliendo todo ello, tenemos procedimientos, tenemos eh, actividades que van a minimizar algún tipo de daño al trabajador, tener en cuenta estas pautas. Dicho esto, vamos a hablar acerca de la notificación propiamente dicha de los accidentes. Como les había indicado, hay obligaciones por parte del el empleador y tenemos que comunicarlo. Miren, acá en el triángulo de la izquierda mencionamos lo siguiente: los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos a cargo del empleador los tengo que comunicar dentro de las 24 horas. Los accidentes de trabajo los comunica o los reporta el centro médico asistencial hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. Hasta que pudo haber pasado en ese evento que les dije, ¿no? Que vino la autoridad
a fiscalizarnos. Es muy probable que hayan subido la información de inmediato y quizás hayan estado en ruta, motivo de alguna actividad ya programada, y también han ido a verificar, ya que estaban por allí, y vinieron a solicitar información. Imagínense, entonces la comunicación es importante. Y las enfermedades ocupacionales, aquellas que suceden en el lugar de trabajo o producto de las actividades, por el centro médico asistencial, dentro de los plazos de 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Entonces, la obligación de investigar accidentes de trabajo, eh, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos. La finalidad, verificar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes, determinar si es necesario algún tipo de modificación. También el tema de la comunicación, en el tema de los accidentes, enfermedades, ¿a quiénes notificamos en este caso de la comunicación? De acuerdo a ley, al ministerio, ¿no? En el sistema informativo del portal institucional. El trabajador que sufre un evento, por más leve que sea, debe informar al supervisor de manera inmediata. Pero también es importante conocer el flujo de comunicación. Los trabajadores tienen que conocer el procedimiento, la importancia del reporte, que es de acuerdo a ley. Indudablemente, el que a una persona no reporte un accidente o un incidente se puede categorizar como una falta grave internamente. Es muy probable que en el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo nosotros tengamos o esté escrito que el no reportar puede conllevar a una falta grave y eso puede ser sancionado. Incluso puede ser sancionado dependiendo de las valoraciones que tengan ustedes en su empresa con algún tipo de sanción, incluso hasta un descanso, alguna suspensión quizás por un tiempo, ¿no? Un día, 2 días, no lo sé. Eso también hay que tenerlo en cuenta en, eh, y que lo sepan también los trabajadores, ¿no? Que al final el tema de la reportabilidad es muy importante. Comunicar todo evento que pueda ocurrir. Eh, También asimismo, el tema de la comunicación es importante aquí, el tema de la finalidad de investigación eh, de los incidentes peligrosos, ¿no? Mucho se habla de los accidentes, mucho se habla de las enfermedades ocupacionales, pero de los incidentes peligrosos, ¿no? Ese incidente peligroso que motivo de la actividad yo estaba transitando y miren, cayó una bandeja, se soltó una bandeja y una bandeja felizmente no generó un daño al trabajador, pero sí generó un daño y es un evento de alto potencial. Ese tipo de situaciones de alto potencial se tienen que comunicar, pero es allí donde las empresas no necesariamente estamos cumpliendo. Hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de situaciones tienen que comunicar de acuerdo también a su procedimiento interno. Esto es de acuerdo a ley. Estos tiempos son de acuerdo a ley. Pero para poder cumplir también con estos tiempos, a la interna, las empresas, tenemos un procedimiento de reporte de accidentes e incidentes. También quería comentarles, no es el tema el, el, la matriz de identificación de peligros y riesgos, pero voy a mencionar lo siguiente. Cuando yo tengo un accidente y determino que las medidas de control que se tenían en la matriz hiper no fueron suficientes y se establecen nuevas medidas de control para esa actividad, para evitar justamente la ocurrencia de este evento, yo tengo que modificar la matriz. ¿Qué quiero decir? Que la matriz de identificación de peligros y riesgos, dentro de su proceso de actualización, que es de acuerdo a ley, mínimo cada 12 meses, cada año, uno de los motivos por los cuales se actualiza es producto de los accidentes. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando sucede un accidente, obviamente nos da lecciones aprendidas. Comuniquen estas lecciones aprendidas. De ser posible a toda la empresa, a las áreas involucradas obligatoriamente. Pero si podemos culminar eh, con una lección aprendida a nivel de todas las áreas, una pausa para que sepan qué es lo que ha pasado en el área de logística, qué es lo que ha pasado en el área de producción,
Miren, eso pasó en la otra sede. Entonces, si pasó en la otra sede, ¿qué es lo que qué es lo que yo estoy haciendo? Capaz la actividad que yo estoy realizando es casi similar. Entonces, ese control hay que ejecutarlo, hay que verificar que esto no nos pueda ocurrir, ¿no? Es importante también ello. ¿Quiénes deben investigar? Ya tenemos el compromiso de reportar, ya sabemos la importancia de por qué reportar, el carácter legal que se tiene que manejar para este tipo de situaciones. Entonces, ahora, ¿quiénes son los que tienen que investigar? Miren, el reglamento de la ley también indica en el artículo 110, el empleador, aquí, por ejemplo, se entiende, ¿no? El jefe, el gerente, el supervisor inmediato del proceso, representante de los trabajadores. No habla esto en lo que indica la ley, pero sí es importante que participen. Aquí lo remarco, los representantes de los trabajadores. Lo indica, ¿no? Tienen que participar en la investigación. Indudablemente el empleador establece eh, las personas idóneas, ¿no? No menciona en la ley que tiene que estar el responsable de seguridad, que tiene que estar el dueño del área, que tiene que estar el supervisor del trabajo, no, pero sí indica que el empleador tiene que investigar y los representantes de los trabajadores del comité tienen que participar en ese proceso de investigación. Ojo con ello, y en las actas de reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene que demostrar de que se haya participado en el proceso de investigación. Eso sí es de carácter legal, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, el empleador, cómo se entiende, ¿no? Eso es de acuerdo también a lo que nosotros podemos interpretar. Yo les comparto lo siguiente. Importante, ¿quién tiene que estar? El supervisor del trabajo. ¿Quién es la persona responsable de ese trabajo? El supervisor. Tenemos al accidentado, tenemos al supervisor responsable de ese trabajo. Yo recomiendo incluso que pueda participar el responsable o el dueño del área. ¿Quién es el dueño del área? Que participe, que también sepa que ha ocurrido un evento en sus instalaciones. Puede ser que el accidente haya ocurrido producto de alguna condición que se haya encontrado en el área de trabajo. Quien conoce los peligros y riesgos del lugar de trabajo es el dueño del área. Entonces, el responsable del área también es una persona que tiene que participar. Asimismo, el responsable de seguridad y salud en el trabajo y algún miembro del comité. Eh, en otro curso me indicaban ingeniero, entonces, ¿tienen que participar todos los miembros del comité? No necesariamente. Podemos establecer que la investigación, participen en la investigación. Si, digamos, dentro del comité somos 6, ejemplo, yo recomendaría que participe un representante por parte del empleador y un representante por parte de, en este caso, los trabajadores. Y participen de todo el proceso. Asimismo, si en el accidentado tiene que participar, de ser posible, que pueda participar. Si el accidentado lamentablemente no puede participar, si tenemos algún testigo importantísimo que pueda participar, para que nos pueda comentar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha observado, por qué sucedió ese evento y alguna información adicional. Mientras más información tengamos, es mejor para poder analizarla, ¿no? Esta investigación debe ser comunicada a la autoridad administrativa del trabajo indicando las medidas de prevención adoptadas. ¿A qué se refiere? Concluyan todos sus investigaciones. Nuevamente, yo soy fiscalizador, les voy a pedir eh, el formato de investigación de ese evento, el formato en la cual se establecen las causas, ¿no? La metodología, las causas inmediatas, las causas básicas, cuál fue la causa raíz, los controles. Tiene que estar todo ello en orden, si no, pueden ser sancionables, ¿ok? Y este proceso de investigación
aquí nos vamos a detener a poder mencionar justamente que este es un proceso de investigación. Esto es una recomendación. Yo entiendo que ustedes, de manera interna, cuentan con un proceso de, un procedimiento, disculpen, de reporte de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales, pero ya la experiencia nos va indicando de que estos puntos son importantes, que quiero compartirles, ¿no? Este proceso de investigación debe centrarse en mejorar los procedimientos, ¿no? La gestión de la empresa, incidiendo en los factores causales, la causa raíz básica. Objetivo, que no vuelva a suceder el accidente, que no vuelva a suceder el evento, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Miren, el punto número 1, atención de los accidentados, de los accidentados. Tenemos un accidente, tenemos un evento y producto de ese evento eh, hay un accidente, ¿no? Hay un accidente, hay una pérdida, ¿no? Lo primero que tenemos que realizar en ese momento, tenemos que atender a la persona, brindar los primeros auxilios, la atención inmediata, el traslado correspondiente a los centros de salud. Eh, esta gestión ya tiene que estar mapeada. Asimismo, luego de que nosotros hayamos atendido a la persona y trasladado a la persona, a la par, indudablemente tenemos que paralizar las actividades y asegurar la zona. ¿Qué indica? Tenemos que asegurar la zona, la protección y limitación de accesos. Se puede paralizar los trabajos dependiendo de dónde haya pasado. Se tienen que paralizar los trabajos. ¿Por qué? Porque tenemos que levantar información. El proceso de levantar información es lo más importante e inicia allí nuestro proceso de investigación. Los equipos, eh, cómo cayó la persona o cómo ocurrió la lesión, eh, las partes del equipo que hayan tenido algún tipo de involucramiento, la información en la escena, ¿no? Si había señalización o no había señalización, de ser posible, de ser muy necesario, diría, tomar fotografías, si se puede hacer un video incluso de lo que se tenía, mejor todavía, revisar si había algún tipo de cámara presente en el área que haya podido grabar el evento. Todo esto es importante. En alguna oportunidad, imagínense que están ustedes levantando la información o están atendiendo a la persona, están trasladándolo, pero justo cuando vuelven al lugar de trabajo, todo ya está limpio, todo está asegurado y uno puede verificar, ya no puede verificar obviamente todos estos puntos antes mencionados. Esto sí puede ser una limitante. Esto sí ténganlo en cuenta, ¿no? Una limitante para todo ese proceso de investigación. ¿Qué hacemos ahora entonces? Nos tenemos que basar en lo que me pueda decir el accidentado, de ser posible, si es que no ha tenido alguna lesión que lo imposibilita. Tendría que buscar el apoyo de algún testigo que haya estado cerca en la zona para que me pueda comentar más o menos qué es lo que ha pasado. Entonces, punto número 1, el tema de levantamiento de información. El tema de levantamiento de información es importante, ¿no? Muy, muy importante el entorno. La escena, tenemos que levantar información inmediata. Luego de tener toda la información de la escena en ese momento, tenemos una planificación. En la planificación vamos a definir los objetivos, la metodología y técnicas a aplicar y programación de la misma. Si bien es cierto, nuestro procedimiento de trabajo establece una metodología de investigación, que yo entiendo que ustedes manejan una metodología, y si no deberían manejar una metodología para poder identificar los accidentes. Existen muchas metodologías, hay causalidad de pérdidas, hay metodología ICAM, hay metodología de árbol de causas, espina de pescado, línea de tiempo, eh, otra metodología con la tabla SCAT, entre otras. Entonces ustedes van a establecer una más compleja que otra, dependiendo, ¿no?
ingeniero, tengo una caída a nivel, una persona se ha resbalado y ha tenido un esguince, ¿no? Pero producto de ese esguince le han determinado, no sé, pues, 5 días de descanso médico. Wow, 5 días de descanso médico. Bueno, ya es un accidente incapacitante. No menor, porque son 5 días. Imagínense, ¿qué hacemos durante esos 5 días? Si la persona es un puesto clave, tenemos una pérdida, como les había indicado. Pero es distinto, ¿no? La persona está bien. Me refiero a que está bien, es que la lesión solo es a nivel del tobillo. Si bien hay que esperar esos 5 días, pero le va a imposibilitar poder retornar a su lugar de trabajo. Ese es un total permanente, se podría mencionar, producto de ese evento. Pero tengo otro evento en el cual tengo una caída de personal desde una altura de 3 metros y tiene fracturas. Y la persona incluso ha tenido lesiones mucho más graves. Quizás para el procedimiento, para el proceso, y voy a poner otro ejemplo más, accidente a nivel de piso, luxación o una inflamación. Eh, Tengo un accidente incapacitante también, una caída de una plataforma, de un andamio, puede ser de 3 metros, una altura de 3 metros, y después tengo un accidente de tránsito, ¿no? Un accidente de conducción, en este caso, ¿no? De un vehículo, un choque también, donde hay una pérdida de material, también un tema de descanso médico para la persona y todo lo demás. Entonces tengo 3 tipos de eventos. Entonces, ¿qué hacemos? En algunos casos, capaz con un tema de causalidad de pérdidas, puedo atender el primer y segundo caso, o mucho más. El primer caso puedo atenderlo con causalidad de pérdidas, un árbol de causas. El segundo caso podría incluso utilizar la metodología de la tabla SCAT y una metodología ICAM, porque es un accidente en altura, de alto riesgo, mucho más complejo, y poder establecer, identificar, disculpen, las causas que originaron este evento. Y en el tercer caso, eh, me ayuda muchísimo el establecer una línea de tiempo de qué es lo que pasó. Esa línea de tiempo me va a ayudar muchísimo a poder identificar cuáles fueron las causas que originaron en este caso, el evento. Entonces, de acuerdo al evento, yo también establezco la metodología. Esas metodologías ustedes tienen que conocerlas. Las personas que van a participar en el proceso de la investigación también tienen que estar capacitados en la metodología. Importantísimo, si es que yo voy a ser partícipe a las personas del proceso de investigación, antes de ello, tengo que haber capacitado a las personas en este proceso, que conozcan la estructura, que conozcan por qué es importante la recopilación de información. Estos aspectos, estos 6 puntos, ellos deberían tenerlo muy claro y saber que vamos a cumplir este paso a paso. Adicionalmente, nos vamos a planificar, ¿no? Acá, por ejemplo, se establece el objetivo, qué es lo que vamos a conseguir, la causa raíz. La metodología a utilizar, ya les expliqué, las técnicas a poder aplicar, en este caso, la investigación y la programación de la misma. Esto es algo que tienen que trabajarlo en conjunto como empresa. Importante el punto número 2, la planificación. Luego tenemos el punto número 3. Ya tengo la metodología, ya sé qué es lo que voy a realizar, ya aseguré mi información de la escena, ¿ok? Ahora viene recopilar la información. Testimonios de los testigos, ¿no? Miren, aquí está por escrito, incluso recomiendan. Algo que yo, en base a mi experiencia, aprendí también, cuando se tiene más de un testigo, yo recomiendo que puedan entrevistar a los testigos de manera individual. A veces, de manera grupal, puede ser que se sientan un poco intimidados, puede ser que cambien versiones, y lo más importante, cuando haya un testimonio que sea lo más pronto posible, para no dejar cabos sueltos, ¿no? En alguna oportunidad, el personal indica una cosa y luego quiere cambiar su versión, y eso no necesariamente ayuda mucho en la investigación. A veces indudablemente piensan de que las personas cuando participan en el proceso de investigación los van a sancionar, pero hay que explicarles a los trabajadores justamente cuál es el propósito, cuál es el objetivo, explicarles su aporte, ¿no? La información que nos pueda brindar que sea importante, ¿no? Para poder evitar algún accidente o que se repita.
reporte fotográfico, en este caso, más un investigador acá, más de un investigador acá habla. Esta parte se refiere a las evidencias que nosotros tengamos, ¿no? Como les había dicho, yo aseguré la escena y tomé fotografías. Quizás he podido grabar videos, ¿no? Si tenemos alguna evidencia de algún equipo, alguna máquina, incluso podemos hacer un análisis de qué es lo que pudo haber pasado producto de la manipulación, el uso de esa máquina. Un especialista puede indicar incluso que producto de la falla o producto de lo que ha sucedido, determinar si realmente el equipo tiene que haber, puede ser que en un incidente el equipo haya fallado y no lo sabemos porque no somos los especialistas. Entonces también en la investigación, de ser posible, poder solicitar el apoyo a algún tipo de especialista, a un profesional que nos pueda ayudar muchísimo. ¿Cómo funciona ese equipo? En alguna oportunidad me pasó trabajar en una empresa de transportes. En una empresa de transportes estaban realizando una descarga. Un camión y tenía el tracto y la carreta y transportábamos concentrado de mineral, ¿no? Y lo terminábamos el proceso en Cajamarquilla y descargábamos el mineral justamente en la refinería. Eh, pero producto de esa actividad, la persona no coloca correctamente la unidad, lo coloca un poco inclinado. Cuando gira la tolva lo que hace es eh, caerse muy rápidamente. Felizmente no se voltea, felizmente, pero pudo haberse volteado por un tema de estabilidad, pero aplicó una técnica incorrecta, ¿no? Incluso hasta la forma como hicieron el acarreo del mineral, la forma como descargaron no era la correcta. Pero pedimos el apoyo de un especialista, en este caso, cómo utilizar el equipo, si es que el pistón tuvo algún tipo de problema, el pistón pudo haber fallado, si es que se cargó. Incluso se llegó a verificar que producto de la humedad, producto de la humedad que pueda presentar en este caso el concentrado en ese momento, hizo y se compactó mucho material en la tolva y a medida que uno va extendiendo, por ejemplo, el pistón de más grande a más pequeño, obviamente carga menos y como hubo una carga que se quedó estancada en la tolva, estaba generando un contrapeso y los pistones ya estaban ya en el último ya no pudo soportar esa cantidad. Entonces hubo un tirón, por decirlo así, y obviamente se rompió el pistón. Eh, pero se hace un montón de investigación, ¿no? Producto de los equipos también es importante. Documentación, señores. El tema de los procedimientos, manuales, equipos. Voy a revisar el AST, el permiso de trabajo de ser posible. Voy a revisar, en este caso, las capacitaciones previas del personal, las competencias. Es muy importante recopilar toda esta información. El personal estaba enterado de todos los peligros y riesgos de, de de esta actividad. El personal era el competente. El personal estaba con todos sus equipos, sus herramientas. Se hizo un checklist de inspección previo al inicio de los trabajos. Eso es importante verificar. ¿Por qué? Porque me va a dar, primero, porque es de carácter legal. Lo que sí, yo les indico, cuando voy a realizar una actividad, esa actividad, nunca se olviden, tiene que estar mapeada en el IPER, tiene que estar incluida en el IPER, actividad rutinaria, no rutinaria y actividades de emergencia, tiene que estar. Y si no está en el IPER, señores, tiene que haber un documento en el cual se haya identificado los peligros y riesgos, un AST en campo, y esas medidas de control son de cumplimiento legal. Todo lo que nosotros llenamos en campo, el checklist, el AST, el permiso, incluso la charla diaria que podamos tener nosotros en campo u otros documentos, son documentos de carácter legal y son documentos que se tienen que almacenar. Incluso el proceso de investigación para lo que es accidentes, todos los documentos en relación a accidentes se almacenan por un periodo de 10 años como mínimo.
los documentos relacionados a enfermedades ocupacionales se almacenan por un periodo de 20 años y los documentos en general de seguridad y salud en el trabajo se almacenan por un periodo de 5 años. Ténganlo en cuenta. Asimismo, estos documentos hay que verificar. Los manuales de los equipos, los procedimientos, si cumplió o no se cumplió, como les había dicho, ¿no? Los manuales de los equipos, importante, ¿no? La parte operativa, la parte técnica, ¿no? Se utilizaron correctamente, todo se hace esa recopilación de información. El punto número 4, un análisis de los hechos de los accidentes. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? Se hace un análisis, una verificación. Hipótesis, causas inmediatas, como les había dicho, factores coadyuvantes, ¿no? Esos factores contribuyentes, ¿no? Y las causas raíces. Dentro de las causas inmediatas, como les había indicado, tenemos actos subestándares y condiciones subestándares. El acto subestándar es aquella acción que realiza la persona, el trabajador, pero que está fuera de un estándar. Ejemplo, eh, tengo una herramienta en mal estado. La herramienta en mal estado sería la condición, pero yo ya identifico una herramienta en mal estado, pero a pesar de ello la utilizo. Ahí van dos cosas. Va un acto subestándar que lo realiza la persona que utiliza una herramienta en mal estado y la herramienta en mal estado es una condición. Una silla, un andamio que está desnivelado, condición subestándar. Un acto subestándar, no utilizar los equipos de protección personal o utilizarlos de forma incorrecta. Incluso alguna variación en este caso, en los equipos de protección personal, una variación o una modificación. Miren, aunque les parezca eh, así jalado de los pelos que se los diga, en alguna oportunidad yo vi a un trabajador y me sorprendió lo que hizo. Los lentes de seguridad tienen sus lunas. En algunas marcas estas lunas incluso se pueden hasta cambiar. Y yo a lo lejos, disculpen, estaba realizando mi trabajo de supervisión y me acerqué, bueno, voy a ver ahí, y era el capataz. E incluso ese grupo de trabajo, a ver, ¿qué están haciendo a lo lejos? Trabajo de obras civiles. Y me acerco. Cuando me estaba acercando, revisaba que un trabajador tenía algo raro. ¿Qué ha pasado con sus lentes? ¿Serán oscuros o son claros? Y cada vez que me acercaba, tenía más dudas. Entonces, me acerco al punto y me doy con la sorpresa de que el trabajador había cambiado una lente y había colocado en los lentes una lente oscura para un ojo y una lente clara para el otro ojo. Imagínense. Cuando le pregunto qué es lo que ha pasado, ¿por qué no te colocas los lentes de un mismo color? No, dije, es que me molesta este lado. Pero ¿por qué te molesta? No podemos modificar a criterio propio, tenemos que comunicar. Eso podría categorizarse, se podría entender como una falta grave porque estamos modificando los equipos de protección personal. Se disculpó en ese momento y me dijo, sí, dije, disculpe. Bueno, ese tipo de cosas no se hacen, más aún por parte de un capataz. Vayamos a solicitar el equipo de protección personal, paralizamos un momento las actividades y vayamos a corregir de inmediato. Ese tipo de cosas pueden suceder. Eso es un acto subestándar, por ejemplo. Y se tiene que analizar el tema de las causas raíces. Acá los métodos de investigación de los accidentes, hay métodos inductivos, deductivos, técnicas de análisis, lo que habíamos conversado anteriormente, y aplicamos las metodologías que habíamos dicho, las técnicas de la metodología de causalidad, línea de tiempo, vamos desarrollando obviamente todo lo que indican las metodologías. Eh, Como les había indicado anteriormente, es importante, sería muy necesario que su personal reciba una capacitación en la metodología específica de investigación de accidentes, porque eso les va a ayudar mucho, sobre todo a los participantes, a los miembros del comité, a los supervisores, ¿no? Nos va a ayudar mucho a poder decir qué metodología es la que vamos a utilizar. ¿Qué más tenemos aquí? Miren, las recomendaciones informe, ¿no? El informe es el registro de toda la investigación, dedicarle tiempo y enfoque amplio y visual. El proceso de investigación tampoco no puede ser dilatar mucho el tiempo.
no se puede dilatar mucho el tiempo. Lo más pronto posible, de inmediato, dependiendo de la criticidad también del evento. Este accidente que les había dicho de la persona que se resbaló y tuvo un esguince, disculpen, un esguince, y que le generó 5 días de descanso, quizás un tiempo prudente para poder investigarlo, porque no es algo crítico por mencionar algo así, pero sí genera descanso médico. Quizás establecerlo, ¿no? Puede ser 5 días máximo. ¿Ya? Otras empresas establecen su proceso de investigación máximo 7 días. Entonces vamos a indicar 5 días para este proceso de investigación. Para el otro proceso de investigación, una caída de 3 metros, accidente, ha fallado el sistema de protección contra caídas. Aquí sí, aquí sí por lo menos tenemos que tomarnos el tiempo, pero no puede pasar más de los 5 días. Hay que tener muy, muy en cuenta qué es lo que ha pasado, ¿no? Y mientras más pronto, mejor todavía. Pero cuando digo más pronto, tampoco es que aceleremos el proceso si no tenemos toda la información. En ese proceso que les había indicado, en esa investigación que les había indicado de la tolva del camión, sí tomó su tiempo. Solicitamos al cliente por lo menos una semana para poder investigar todo, pero sí agilizamos la información lo más rápido posible. Nos reunimos con especialistas y al final determinamos obviamente en la causa raíz, el- el procedimiento incorrecto de la ubicación del vehículo, ¿no? De acuerdo a lo que indica el fabricante y la falta de expertise también por parte del conductor. Pero para ello se establece justamente la metodología y en el menor tiempo posible. Eh, este informe tiene que ser aprobado por todos los participantes. Este informe tiene que ser también validado por los miembros del comité. Sí les pediría que en las actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo pueda visualizar el evento ocurrido el día tal, se llegó a investigar, participaron en el proceso de investigación tales personas y se concluye con el informe número tal, y se revisa y se aprueba y se hace seguimiento para los planes de acción. Algo así es un ejemplo de que tiene que estar incluido la investigación del accidente y tiene que estar sentado en una de las actas. Asimismo, eh, las mejoras justamente en todos los niveles. Si es que hay un tema de cambio quizás o actualización de la política, los sistemas de gestión, procedimientos, organización, es muy importante. Producto de la investigación, como ya les había indicado en el tema de la matriz, hay que cambiarla, hay que modificarla, hay que actualizarla, pero puede ser que otros procedimientos se puedan también modificar. El procedimiento de trabajo. Ese procedimiento de trabajo fue suficiente. ¿Por qué sucedió? Si se determina que el procedimiento le faltaba algo, lo actualizo. ¿Sí? Eso también es importante. Y se tiene que hacer la divulgación. Aquí viene el punto número 6. Aseguramiento, aplicación de las mejoras, lecciones aprendidas. Tengo que comunicarlo, ¿ok? Tengo que comunicar incluso que se ha actualizado el procedimiento. Producto de esta actividad, ya no vamos a trabajar de esta forma, porque si trabajamos de esta forma, miren lo que pasó. Hemos tenido una pérdida, hemos tenido un evento que no queríamos que suceda el evento, pero miren, pasó el evento. Entonces, el objetivo es de que vayamos a comunicar justamente todos estos eventos, ¿no? Todos estos eventos, todas las lecciones aprendidas, eh, como les había indicado, de ser posible no solo al área involucrada, sino a las demás áreas de la empresa para que puedan también saber que se están investigando los eventos, que el compromiso de la empresa es no buscar quizás algún tipo de culpable, sino encontrar la causa raíz de de lo que ha pasado. Aquí vamos a detallar muy en cuenta el tema de las fases, ¿no? Miren, el lugar del evento.
no debe ser manipulado. Acá tenemos una fotografía, tenemos que atender al accidentado, ¿no? Rescate, la comunicación, la evacuación, la atención médica, de ser posible se paralizan los trabajos, de si fuera necesario, asegurar la instalación y su entorno, tomar fotos, datos, fotografías, algún tipo de medición. En esta fase se debe aplicar lo establecido en el plan de contingencia. Ojo, el plan de contingencia es un documento dentro de la parte preventiva. Yo tengo que tener mi plan de contingencia. El plan de contingencia me tiene que indicar qué es lo que voy a, eh, qué es lo que voy a realizar en caso de alguna situación de emergencia. Accidentes, eh, un tema de primera, una atención de primer auxilio, un, eh, quizás un tema de algún tipo de amago de incendios, cómo evacuar a las personas. eh, Incluso el plan de contingencia me debe de indicar los procedimientos de traslado, los procedimientos de comunicación también, importantísimo en esta primera fase. La segunda fase, señores, tenemos que determinar el nivel de notificación de investigación y de información. Determine el alcance y el tipo de investigación en base a la severidad, disculpen, a la severidad real de las consecuencias. La probabilidad está asociada a la historia pasada y a la repetición en el evento futuro, ¿no? ¿Qué se tiene que definir? Tenemos que tener un reporte, un formato de reporte preliminar. Lo que sí les puede ayudar muchísimo es de que nosotros tenemos formatos referenciales, ¿no? La RM, la Resolución Ministerial 050 del 2013, nos manda formatos referenciales, ¿no? Dentro de los formatos referenciales también tenemos un formato de el tema de reporte, notificación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Pueden utilizar este formato como referencia, sí lo pueden utilizar, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Eh, pero sí es importante que tengamos todos los documentos y cumpla lo indicado en el RM050 como referencia, ¿no? En alguna oportunidad me pasó de que no solo con colocar el logo de la empresa, sino que tiene que estar la actividad económica, tiene que estar la razón social, eh, tienen que colocar ustedes la dirección donde está ubicada la empresa, detalles, pero es importante que podamos conocer cuál es el formato a utilizar. Y las personas que van a realizar la investigación del accidente también conozcan el formato. Acuérdense, capacitación en el procedimiento, importante, ¿no? Asimismo, se define el potencial del evento, ¿no? La metodología, las técnicas a aplicar y se tiene una programación obviamente para el desarrollo de la metodología. En la metodología, como les había indicado, miren, acá hay un ejemplo, el árbol de causas, ¿no? El método de árbol de causas persigue evidenciar las relaciones entre los hechos que han contribuido en la producción del accidente, ¿no? Tenemos las causas, tenemos el problema central y tenemos los efectos. La pregunta clave aquí es, ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Es una metodología para poder encontrar justamente las causas. Se persigue reconstruir las circunstancias que había en el momento inmediatamente anterior al accidente que permitieron o posibilitaron la materialización del mismo. Eh, es importante que podamos conocer la metodología, como les había indicado, de ser posible que hayan recibido alguna capacitación previa. Miren, acá vamos a analizar este accidente, ¿sí? Miren, este accidente lo vamos a analizar y vamos a aplicar lo indicado justamente en la metodología. Quemadura de segundo y tercer grado en las piernas, en ambas piernas, miren, el accidente del accidentado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó? Se produce un conato de incendio, ¿ok? Y luego de ello se intenta apagar las llamas incipientes con los pies.
Asimismo, los compañeros no usan el extintor para apagar las llamas prendidas en los pantalones, ¿no? ¿Ok? Tenemos tres situaciones. En la primera, se produce un conato de incendio. ¿Por qué se produce el conato de incendio? Existe una mezcla inflamable. Inflamable. Tenemos que entender qué es inflamable o cuándo se categoriza a un producto o un líquido como inflamable. Se dice que un producto o un líquido es inflamable cuando está su temperatura de inflamabilidad está por debajo de los 37,8 grados centígrados. Un producto que está generando vapores mezclados con el oxígeno y generan una mezcla explosiva. ¿El personal sabía que había una mezcla inflamable? ¿Sabe distinguir de un inflamable, un combustible? Hay que tomar en cuenta. ¿Y por qué existe una mezcla inflamable? Vamos a continuar. Se usa para depositar el aceite un recipiente con restos de gasolina. Ah, allí está, la gasolina. Se produce un conato de incendio porque existió una mezcla inflamable, porque se usa un depósito de aceite de un recipiente con restos de gasolina. ¿Y por qué se utiliza esto? Porque se desconoce la peligrosidad de la gasolina, falta de información, de capacitación. ¿Y por qué hay una falta de capacitación en este tipo de temas, ¿no? Son temas que son afines, el personal trabaja con algún producto químico y ¿por qué no se le capacitó? No se informa al operario sobre los riesgos y medidas a tomar en operaciones con líquidos inflamables. Eso es una falta, ¿ya? No, no del trabajador, es un tema de la capacitación. Si sabemos que hay productos químicos, está mapeado en la matriz hiper, está en los procedimientos, ¿por qué no se capacitó al personal? ¿Por qué hubo una falta de desconocimiento? ¿Por qué se permitió que un personal que no tenía el conocimiento realizara este tipo de actividades? Porque obviamente acá incumplió una medida, ¿no? Se usa un depósito para de aceite, eh, se depositó aceite justamente en un recipiente con restos de gasolina. A ver, para que se pueda producir el fuego, si hacemos un análisis, necesitamos tres elementos. El comburente, en este caso el oxígeno, yo siempre les menciono, el oxígeno va a estar siempre, va a estar en todo momento, porque el oxígeno está en el aire que respiramos. Nosotros respiramos aire, pero obviamente dentro del aire lo que va a ingresar a nuestro organismo es el oxígeno. Entonces, vamos a obtener el oxígeno del aire, disculpen. Entonces, el aire siempre va a estar, el oxígeno va a estar en el entorno. No se preocupen de ello, pero tengo un combustible. En este caso, el combustible incluso es un material inflamable. Lo que tengo que ver es el punto de ignición. ¿Qué pasó? Algo que hizo de que esa mezcla explosiva se pueda encender. Hay un punto de inicio. El punto de ignición incluso podría ser en un ambiente inflamable hasta el uso de los celulares. Hay actividades en las cuales no se utilizan los celulares, imagínense. ¿Por qué? Porque el ambiente es inflamable. No podría ingresar con un elemento, no podría ingresar con un elemento que me pueda generar algún tipo de condición. Ya tenemos por un lado de que ya tenía la mezcla explosiva, o sea, producto de esa mala práctica, falta de conocimiento, tengo una mezcla explosiva. Ya lo tengo, está latente. Ahora, ¿qué pasó? Existen focos de ignición. ¿Cómo es esto? Partículas incandescentes que impactan en la mezcla inflamable. Aquí ya tenemos el punto de ignición. Pero ¿por qué tenemos focos de ignición, partículas incandescentes en el lugar de trabajo? Porque ya estamos generando una condición acá también. Si por un lado generamos una condición por una mala práctica, por otro lado también vamos a tener una condición de generar un punto de ignición con partículas incandescentes. Se realizan en las operaciones de desbordado en zonas próximas al taller. ¿Y por qué se realiza ello? El operario de desbarbado desconoce la existencia de líquidos inflamables. Ok. En el taller no se limitan áreas
de operaciones con ese riesgo. Descoordinación organizativa que permite la coexistencia de peligros. Vamos por un lado, tenemos una falta, un acto subestándar, por desconocimiento, una mala práctica, pero por otro lado tenemos a un personal que sabe que genera un punto de ignición, ok, ellos saben, pero acá hay dos actores, ¿no? Les había indicado, para el triángulo de fuego, tengo oxígeno, ya lo tenía, tengo una condición que estoy generándola, que es trabajar con materiales inflamables, y acá las personas que ya saben que generan un punto de ignición, tienen que controlar el nivel de riesgo. Si yo soy un trabajador, por ejemplo, un soldador, soy un operario metalmecánico, o estoy con una moladora y voy a realizar un punto de ignición, lo que yo les indico, tienen que verificar su entorno, en su ambiente de trabajo, de acuerdo a norma de trabajos en caliente, más o menos 11 metros. En 11 metros no tengo un material inflamable, ojo que ya sé que el concepto de inflamable, sé cuál es el concepto de inflamable y cómo puedo distinguir que un producto sea inflamable. Yo ya estoy generando un producto, un punto de ignición. ¿Y por qué no controlaron o verificaron que había algún elemento inflamable? No les comunicaron. Aquí también falló un tema de la falta de comunicación, pero también el operario desconoce de la existencia de los líquidos. Y en el taller no se delimitan las áreas de cooperación con riesgo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo genero un punto de ignición dentro de esa área de 11 metros, yo establezco barreras, biombos, puedo colocar alguna cortina protectora, incluso puedo trabajar aislado. Hay una descoordinación organizativa que permite la coexistencia de peligros. Yo genero un punto de ignición, verificar en mi entorno quién está trabajando también. Se puede hacer incluso monitoreos, entre otras cosas. Pero hasta aquí ya tenemos un análisis que se produce un conato de incendio. Ya sabemos que se generó un conato de incendio. Pero ¿qué tiene que ver esto del conato de incendio? Porque es un conato, es un amago de incendio, con quemaduras de segundo y tercer grado en ambas piernas. Vamos por el otro tema. Se intenta apagar las llamas incipientes con los pies. ¿Y por qué realizamos este acto subestándar y sobre todo un acto de alto riesgo, ¿no? Una actividad de alto riesgo incluso? El fuego está muy localizado, ¿no? Acto insistivo del operador, ¿no? O sea, el operador lo hace por instinto. En su desesperación quizás quería apagar el fuego con sus zapatos, ¿no? En este caso. ¿Y qué más? ¿Por qué también lo hace? Miren, porque el único extintor se encuentra en el otro extremo del taller. Entonces, al no tener un extintor muy cerca para poder utilizarlos, es muy probable que ese trabajador haya buscado el extintor, no lo haya encontrado, y lo primero que hizo es pensar que lo iba a apagar con los pies, con los zapatos. ¿Y por qué existe o no existe los extintores en el lugar de trabajo? Porque hay un insuficiente número de extintores, deficiente ubicación de los mismos. En todo trabajo en caliente, en todas las áreas, se hace una evaluación. Se hace una evaluación de una carga de combustión. Y de acuerdo a la carga de combustión, uno puede determinar qué áreas son las más críticas. Sobre todo áreas de almacenamiento, áreas de producción y todo ello. No es que uno coloque los extintores eh, de una manera, de una manera o mencionarlo, ¿no? No es que yo coloque los extintores cada 5 metros, no se maneja así. Yo establezco la carga de combustión y la carga de combustión, como les había indicado, de acuerdo a los materiales, si hay inflamables, no hay inflamables, hay combustibles, hay materiales sintéticos, hay materiales orgánicos. Entonces, de acuerdo a esa capacidad, incluso yo puedo determinar la cantidad de extintores que van a estar en el ambiente, la distancia justamente para poder utilizar los extintores, más o menos se saca una distancia de cuánto es lo que yo puedo abarcar. Y de acuerdo a esa distancia, yo puedo establecer incluso la capacidad del extintor. De acuerdo a esa carga de combustión que lo tienen que realizar cuando se hacen esas evaluaciones, yo puedo determinar que en mi empresa, por ejemplo, solo me basta o me es suficiente, disculpen, con, con, con solo con extintores portátiles.
Puede ser que para ese tipo de actividad yo necesite un extintor rodante, o más aún, puede ser que en motivo de esa evaluación yo necesite un sistema de enfriamiento, rociadores, que se cuente con un gabinete, que es mucho más crítico. Imagínense por la cantidad, incluso también por la cantidad de personal que pudiera estar presente, ¿no? Entonces, aquí sí es una mala evaluación. Quien hizo la evaluación quizás no haya tomado en cuenta de que se iban a presentar situaciones que pudieran generar algún tipo de riesgo en el trabajo, ¿no? No, en este trabajo no hay ningún tipo de producto inflamable. Perfecto. Pero cuando ya íbamos a iniciar las actividades, verificamos de que eso se esté cumpliendo. Y por otro lado, los trabajadores que estaban generando este tipo de mezclas, como no sabían, pero ya luego de capacitarlos, de entrenarlos, vamos a darnos cuenta de que el personal tiene que conocer de que ese ambiente se están generando puntos de ignición. Yo no puedo generar algún tipo de, o puedo traer algún tipo de producto inflamable. También punto importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos, se intenta apagar las llamas incipientes con los pies, acá tenemos otro aspecto importante, ¿no? Se produce la quemadura. Los compañeros no usan el extintor para apagar las llamas prendidas en los pantalones. Dice, se desconocen la posible toxicidad de la sustancia extintora, ¿no? No se informa a los operarios sobre las características del extintor cuando su utilización correcta, cuando es su utilización correcta, ¿no? O cuando es inadecuado e incluso peligroso. Creo que acá hay un error, ¿no? Eh, es muy probable que acá en la lámina se haya querido de utilizar el tema de los, eh, de que usan los extintores justamente para poder apagar justamente las llamas, ¿no? Eh, no es recomendable, ¿ya? No sé si recuerdan hace un tiempo una persona, un- una pareja, en un bus le rocea gasolina e incluso prende a una señorita, y obviamente esta persona tiene quemaduras de segundo, incluso de tercer grado, y por la gravedad esta señorita fallece. Entonces en algunos mencionan, ¿no? ¿Y por qué no utilizamos el extintor? Hay una recomendación, y es porque el polvo químico seco, en parte, es muy difícil de poder retirarlo de las partes de la piel ya afectada. Imaginémonos que ya tenemos una quemadura de segundo grado donde ya hay un daño a nivel de tejido conjuntivo. Entonces yo voy a aplicar el polvo químico seco, si bien es cierto, voy a apagarlo. Ok, voy a apagar el fuego, pero yo voy a estar generando otra condición. Y el daño ya no va a ser por el tema de la quemadura, sino el daño va a ser por el tema de la contaminación de las heridas, de las quemaduras, por el polvo químico seco. Y puede haber un tema eh, de en este caso, ¿no? De toxicidad ahí, justamente ahí. Va a generar mayor daño el tema del producto químico, y a veces incluso para poder retirar el polvo químico seco es muy complejo. Ya incluso voy a estar retirando parte del tejido ya dañado. Entonces, este accidente se originó producto de que hubo una, un conato de incendio. Se genera un conato de incendio justamente por un acto subestándar, falta de conocimiento. El personal que realiza los trabajos en caliente también tiene una falta de conocimiento, no aseguran, no se cumple el procedimiento, o el procedimiento también no indicaba la posibilidad de tener el verificar alguna actividad contigua. En algún momento las empresas manejan los permisos de trabajo, ¿no? Y los permisos de trabajo se verifican, y hay un término que se tiene, ¿no? Hay que verificar el tema de los trabajos colindantes. Yo mapeo mis actividades, perfecto, tengo mi matriz de identificación de peligros y riesgos, pero eh, yo tengo los controles, pero hay otra empresa que está realizando un trabajo a unos 2, 3, 5 metros. ¿Qué está realizando esa empresa? Tengo que corroborar. Más aún si yo genero un punto de ignición, más aún si yo tengo un material peligroso, eh, un material inflamable, si yo estoy realizando capaz un trabajo en un espacio confinado. ¿Qué es lo que están realizando al otro lado? Tengo que mapear. Eso es importante.
Asimismo, el intentar apagar las llamas incipientes con los pies, eh, las personas muchas veces reaccionan de esta forma, por instinto, por el tratar de ayudar, no evalúan y es fácil a veces mencionar, bueno, mi labor es solo comunicar, pero en ese momento las personas capaz pueden utilizar algo para poder apagar y no hacen una evaluación correcta. Es muy probable que esta persona no lo hayan capacitado incluso en el uso de los equipos, ¿no? Es muy probable. Imaginémonos que yo una persona que pueda estar capacitada y entrenada, pero utilizo también de manera incorrecta, ¿no? Acá no se visualiza, no es parte de la investigación porque no se puede comprobar ello. No se puede comprobar si es que la persona estaba capacitada o no, porque no utilizó el extintor. Pero imaginémonos que hubiera tenido el extintor y la persona no está preparada justamente para manipular. Importantísimo el tema del entrenamiento, la preparación del personal cuando hay un trabajo en caliente. Todos tienen que estar capacitados en el uso justamente de los extintores para poder mitigar justamente o poder controlar estos amagos. Ojo que es un amago de incendio. No se generó un incendio propiamente dicho. Los amagos de incendios con los elementos portátiles, más que suficiente. Y no se hizo una evaluación para poder tener una cantidad mínima necesaria de acuerdo a un estudio, ¿no? En este caso, una carga de combustión, como les digo. Hay una falta de conocimiento también por las personas que elaboraron justamente los documentos y obviamente esto tiene que estar dentro del plan de seguridad en defensa civil. Y también el tema de los compañeros, cuando hay algún tipo de atención, cuando hay un tipo de ese tipo de situaciones, en este caso un amago incendio, y puede haber afectación a personas, ¿qué es lo que hago? Es muy probable que estas personas no los hayan capacitado y obviamente al no estar capacitado pueda actuar. Cuando sucede una emergencia, señores, nosotros si no tenemos la capacidad, no tenemos el conocimiento y no tenemos los recursos, lo único que podemos hacer es comunicar. Y si ya el ambiente de trabajo ya está complejo, la situación, ya obviamente ya pasa de un amago a un incendio, lo único que puedo hacer es retirarme. No me puedo exponer. Incluso por esta falta de conocimiento, las personas es muy probable que hayan generado una lesión eh, más severa a la persona, ¿no? Ya no producto del evento, sino producto del uso del equipo, del extintor. Yo no puedo echarle el extintor a una persona que tenga un amago, ¿no? En este caso, no se puede. Hay otras formas de poder solucionarlo. Entonces, ustedes como parte del grupo de análisis realizan estas evaluaciones como lo estamos viendo ahora, ¿no? Realizan estas evaluaciones, hacen toda una investigación, todo este análisis toma tiempo, ¿no? Tienen que participar, tenemos que tener entrevistas, tenemos que verificar el tema del ambiente de trabajo. Miren, cómo me he dado cuenta de que el operario de taller desconocía, cómo el accidentado también desconocía de poder utilizar justamente las plantas de los pies porque él lo hizo. Obviamente, luego de ello, el trabajador va a entender de que ese es un acto subestándar, cómo los compañeros tienen que tener claro atender el tema de algún tipo de emergencia. Y el tema de la preparación es importante. En el tema del hiper, lo traigo a la mesa porque es importante mapear y tiene que ver el tema del hiper en el tema de los accidentes. Toda actividad tiene que tener una evaluación. Toda actividad tiene que estar mapeada y evaluada, los riesgos relacionados justamente a los peligros que pueda tener. Pero habla de actividades rutinarias y hablamos de actividades no rutinarias y actividades de emergencia. ¿Por qué traigo a la mesa este tema? Porque en la matriz de identificación de peligros y riesgos también tengo que tener mapeado qué hacer en caso de alguna emergencia. Si yo no me preparo para este tipo de situaciones, voy a improvisar y voy a improvisar en base a la experiencia que pueda haber tenido, algún antecedente. Y si no he tenido algún antecedente, una experiencia previa, puedo complicar las cosas. ¿Ok?
En la fase 2, la construcción del árbol es un proceso lógico, que es lo que hemos visto, ¿no? Se consta de dos fases diferenciadas, ¿no? Toma de datos e investigación del accidente. Miren, en la toma de datos, lo primero que hay que saber es qué ha ocurrido. Comunicación importante y de manera rápida. Para ello debemos tomar información de primera mano. La información se encuentra en el lugar del accidente, en la declaración de los testigos, en la reconstrucción del accidente. Miren, esta parte es importante, ¿no? Hasta incluso la reconstrucción del accidente. Me pasó en una empresa que tuvo un accidente por manipulación de herramientas y estaban muy cerca las personas que estaban manipulando las herramientas. Incluso podía uno darse cuenta que estaba en una zanja, que la zanja era muy estrecha, ¿no? Incluso que las herramientas que estaban utilizando no eran las correctas, que habían cambiado el tema de las herramientas que en un momento se les había dado al personal. Entonces, esta reconstrucción, de ser posible, es muy importante, en la cual ustedes pueden recrear qué es lo que pasó, cómo pasó, en qué ubicación, cómo estaba parado, cómo estaba asegurado la persona. Hay que hacer la reconstrucción también lo más pronto posible, ¿no? En las aportaciones de mando de intermedio del técnico, también en algún momento, como les había dicho, para alguna investigación va a ser necesario que participe, en este caso, que participe un especialista. Luego tenemos la segunda fase en la investigación del accidente. La investigación propiamente consiste en establecer relación entre las diferentes informaciones. Yo tengo un montón de información. Voy a estar construyendo el árbol, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Partiendo de un suceso último, daño o lesión. A partir del suceso último se delimitan los antecedentes inmediatos, ¿no? Y se prosigue con la conformación del árbol remontando sistemáticamente de hecho en hecho, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿qué tuvo que ocurrir para que este hecho se produjera? Lo que vimos acá justamente en el árbol de causa. Miren, ¿por qué se produce? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? Entonces me hago muchas preguntas para poder encontrar este tipo de cosas. No se informa, hay descoordinación organizativa, no se informa justamente a los operarios sobre las características, no hay capacitación y entrenamiento. Acá yo puedo sacar falta de capacitación y entrenamiento, falta de capacitación y entrenamiento, falta de comunicación de los procesos, de los procedimientos o procedimientos incompletos. Acá hay una mal cálculo justamente de la capacidad de extintores o de la cantidad de extintores que pueda haber, o también una falta de conocimiento por parte de la persona que elaboró esta, este documento. Asimismo, en la fase número 3 podemos dividir en 5 áreas importantes, ¿no? Principales. Tenemos a personas, al entorno, al equipo, a los procedimientos y tenemos organización. Vamos a comentarles acerca de ellos. Miren, en el tema de las personas, testimonio escrito del accidentado, involucrado o testigo, lo que les había dicho, los testigos hay que poder entrevistarlos. Cuando son más de un testigo, yo recomiendo entrevistar a los testigos de manera individual. Y si después lo podemos hacer de manera grupal, para corroborar lo que nos están indicando, porque en un momento no, yo no estaba de esa forma, no, Ricky, yo no estaba de esa forma, yo estaba ubicado en otro lugar, no, pero yo estaba a tu costado y tú no hiciste esto. A veces se sienten como que intimidados y quieren deslindar algún tipo de responsabilidad. Por eso es que no es recomendable la investigación que se haga de manera grupal previamente. Previamente, de manera individual y lo más pronto posible, para que no tengan, eh, para poder recabar la información de primera mano. El entorno, clima, orden, limpieza, ruidos, gases, humo, importantísimo, ¿no? El tema de poder tener esta información. ¿Esto afectó en en el entorno? Por ejemplo, ¿no? Puede ser que incluso un tránsito de personal, un tránsito de un vehículo haya impedido bueno, haya complicado la visibilidad del traslado del equipo, el tema de algún vapor, un humo que haya estado generándose en el punto de trabajo, y esto es una condición insegura, ¿no? La falta de orden y limpieza también puede haber generado ello. En este caso, no.
había mucho ruido, no se pudo escuchar el tema de la comunicación, no le pude escuchar. Asimismo, el tema de los vientos, ¿no? Miren, un trabajo que recuerdo un trabajo de realizar un izaje de una estructura, ¿no? Una estructura de 8 metros de alto por 2 metros de ancho, una estructura en una lista de precios, y tenía que realizarse un izaje, un montaje, ¿no? Pero iba a hacerse en Piura. Y uno de los trabajadores me indicó, Inge, antes de poder realizar ello, ten en cuenta lo siguiente, el tema de los vientos. ¿Cómo así? En Piura, más o menos a partir de las 12, en la zona donde estamos, se generan los vientos y son más o menos, son moderados, ¿no? Hay un ventarrón, hay polvadera, entonces puede eso complicar. Muchas gracias por lo que hayas indicado. Imagínense, yo tengo que tener mapeado también ese tipo de condiciones. El equipo, examinar el equipo involucrado, daños materiales. Como les había dicho anteriormente, ¿no? Ese vehículo, el tema del sistema de los pistones, incluso llegamos con el proveedor, con el técnico especialista que nos indicaba, disculpen, que nos indicaba qué es lo que, y por qué pudo haber fallado, cómo se opera de manera correcta y cuáles son las fases de los pistones, los tipos de pistones también que se tienen que realizar, que se tienen que utilizar, ¿no? Y características demás. Entonces, el técnico es el especialista, también hay que es importante tener en cuenta. Eh, Se examina, obviamente, acá el tema del equipo involucrado, los daños materiales, fallas, sustancias peligrosas. Aquí, por ejemplo, miren, una sustancia peligrosa que no pensamos, ¿no? En la sustancia peligrosa había gasolina. ¿Y cuál es la diferencia entre la gasolina? La gasolina es inflamable. ¿Por qué? Porque la gasolina, a esta temperatura a la cual estamos, más o menos estaremos a cuánto, ¿no? Unos 15 grados, 16, 17 grados, bien bajo la temperatura estos días, pero la gasolina, a esta temperatura, si está en un recipiente, si ustedes tienen gasolina en un recipiente y está abierto el recipiente, lo que va a pasar con la gasolina es que se va a descomponer. La gasolina está cambiando de fase, de una fase líquida a una fase vapor. Está generando vapores que se mezclan con el oxígeno y se va a formar la mezcla explosiva. Pero tiene esa característica de la gasolina a esta temperatura. Entonces, allí viene el tema, ¿no? Esas sustancias peligrosas yo no sabía, yo desconocía. Entonces, hay que también manejar esto. El tema de cargas, algún equipo de protección personal que estaban utilizando, eh, saber si es que el equipo de protección personal estaba siendo utilizado de manera correcta, entre otras cosas, ¿no? Procedimientos. Revisen la información a detalle, ¿no? Si el personal también había participado en alguna oportunidad, motivo de un accidente, tenían todo documentado. Y cuando le pregunto al entrevistado, ¿cuáles fueron los peligros y riesgos que evaluaron ustedes en el lugar de trabajo, ¿no? No concordaba con lo que habían mapeado en el documento. Nuevamente, pregunto, ¿de qué tema trataron en la charla del día de hoy, de inicio de jornada? No concordaba con lo que me había dicho el trabajador. Incluso el trabajador me dijo, Inge, la verdad, el día de hoy no hemos hecho la charla. Perfecto, ok. Pero todo estaba llenado. Entonces, ¿qué pasaba? Que le trasladaban toda la responsabilidad o al supervisor o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Y estos documentos, como digo a veces, no son documentos vivos, no hay una participación activa por parte de los involucrados. Entonces, yo lo primero que tengo que garantizar es de que el personal conozca los peligros y riesgos. Al conocer los peligros y riesgos, ya estoy comunicando de manera oportuna qué es lo que pudiera suceder. Entonces vamos a tener los controles. Por algo yo establezco los controles y ustedes me tienen que ayudar. Si, por ejemplo, se hubiera comunicado, hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá es un lugar, es un ambiente donde se generan puntos de ignición. En ese sentido, bajo ningún concepto, los productos que estamos utilizando deben ser productos inflamables. A ver, traigan los productos que vamos a utilizar previamente. Vamos a verificar. ¿Son productos inflamables o no? Ingeniero, ¿cómo yo sé? Y le vamos explicando.
¿Cómo yo saber? Acá hay un rombo NFPA, hay colores. ¿Cómo yo saber si es que es inflamable? Miren, en el rombo de color rojo, ¿qué números hay? Los números van del 0 al 4. Si hay número 3 y 4, es inflamable. Inge, entonces voy a verificar. Mire, acá encontré un recipiente. Hay que ver su hoja MSDS. A ver, traigan sus documentos y verificar. ¿Por qué? Porque yo no puedo entrar con materiales inflamables. Y si voy a ingresar con materiales inflamables, dos cosas. Si ingreso, la operación que está a mi costado o que está generando el punto de ignición va a tener que paralizar. O una de ellas va a paralizar. O establezco algún control, no mío quizás, en el punto de ignición donde están generando para que no haya producción de partículas. Voy a colocar un biombo, una pantalla protectora para evitar que esté, obviamente, generando, ¿no? Y yo también voy a tener una pantalla protectora. Establezco controles. Es importante, ¿no? En el tema de la capacitación y el entrenamiento. Hay que divulgarlo anteriormente. Los procedimientos, como les había indicado, de la tarea, el paso a paso, los permisos, las instrucciones de trabajo, el manual de operación, permisos y autorizaciones. Yo siempre digo que a inicio de jornada uno tiene que comunicar los peligros y riesgos y al personal consultarles, ¿no? Eso es importante. A veces la falta de comunicación, la falta de realizar los trabajos todos los días nos hace caer en la rutina. Y en seguridad esto no puede pasar. En seguridad tenemos que mapear todos los peligros y riesgos y las condiciones cambian de un día a otro. Las condiciones van a cambiar de un día a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado justamente en tener justamente esas condiciones y que el personal pueda conocer los peligros y riesgos. La parte número 5 es la organización. Que se comuniquen, como les había indicado, las reglas de seguridad, los procedimientos, se capacitó a los involucrados, se realizaron inspecciones, mantenimientos preventivos, la supervisión es adecuada. Ingeniero, ¿quién se va a quedar acá a cargo? Ok, yo me quedo acá como vigía, como supervisor. Siempre tiene que haber una persona responsable en el lugar de trabajo. Más aún, si es que es un trabajo, por ejemplo, de alto riesgo, ¿no? Un trabajo en caliente, un trabajo en altura, un trabajo en espacio confinado, en izaje. Entonces hay que justamente tener en cuenta ello cuando vamos a realizar algún tipo de actividad. Organización, personas, entorno, procedimiento y equipo. Y la fase 4 tenemos que establecer quién, qué, cuándo, dónde, cómo, por qué. Miren, a las 7 de la mañana realizamos la charla de seguridad. La charla preinicio de jornada, denominada de 5 minutos. Y luego tenemos una distribución de la tarea. Yo les había indicado yo, ¿no? Yo en la charla normalmente sí hablo de seguridad, pero también solicito que el supervisor encargado pueda comunicar a los trabajadores cuáles son sus responsabilidades, cómo se distribuyen las tareas. Ustedes dos se dedican a la parte de la logística, los materiales, acondicionan el área, el tema de la carpa, entre otras cosas, trae el extintor, verifiquemos esto. Ustedes se van a encargar de la parte de alineamiento de los equipos, entre otras cosas. Ustedes van a participar en el trabajo en caliente y así uno va distribuyendo, ¿no? Previo a realizar las actividades, tenemos que hacer una inspección de herramientas y equipos. Ya tenemos la distribución, hay que verificar si nuestras herramientas y nuestros equipos están operativos y si presentan algún tipo de condición de riesgo, si están en buen estado. Acá tenemos, trabajador sube por la escalera a un nivel superior. Lo que pasó es que a las 7, charla de seguridad, se distribuye la tarea, se inspeccionan las herramientas y el trabajador sube por una escalera a un nivel inferior, superior, disculpe. El supervisor sube por la escalera al nivel superior. También va a verificar los trabajos. Estamos bien hasta ahí. Hay un supervisor en un trabajo crítico. Luego de ello, el supervisor se retira y baja por la escalera a nivel inferior. Un trabajo en altura, se retira la parte de supervisión y eso no es lo correcto. Es muy probable que en las medidas de control para un trabajo de alto riesgo se necesite de un supervisor en el frente de trabajo y no estuvo. Asimismo, el trabajador realiza la tarea. O sea, ¿qué quiere decir? Que el supervisor se retira, pero el trabajador continúa con sus actividades. Y a las 11 de la mañana, el trabajador resbala y cae a un nivel inferior de una altura de 4 metros. Entonces, en la fase 4, yo establezco justamente qué es lo que ha pasado, como una especie de línea de tiempo, ¿no?
puedo establecer una especie de línea de tiempo para ese tipo de actividades. Y puedo analizar qué es lo que pudo haber pasado, qué es lo que, por qué sucedieron las cosas, dónde, cuándo, cómo, por qué, como indica justamente la lámina. Y la fase 5, tengo que elaborar el informe y el informe obviamente tiene que ser relevante, ¿no? Evitar documentos excesivamente extensos que dificulte la lectura, ¿no? Emplear una redacción ágil, colocar anexos, también es importante, ¿no? Priorizar enfoques gráficos, ¿no? Incluir el desarrollo del suceso, línea de tiempo, cronología justamente de los hechos, qué es lo que ha pasado, ¿no? Incluir las causas, factores causales, ¿no? Recomendaciones de mejora, corregir acciones que no funcionaron o fueron deficientes. Un plan de acción, acciones preventivas, correctivas. En el tema de la descripción de las acciones correctivas, siempre las acciones tienen que tener un responsable, tienen que tener una fecha de ejecución y tienen que tener un estatus, una verificación. Yo le denomino la verificación de la eficacia. Si nosotros ya tenemos una actividad y hemos establecido algún tipo de control, vayan a campo a verificar si se están cumpliendo esos controles. Oye, la actividad hace, no sé, pues hace un mes que ocurrió, podemos ir a verificar si se están cumpliendo los controles, vayamos, a una supervisión inopinada, una visita inopinada, a verificar si realmente hemos invertido tiempo en la investigación, hemos invertido recursos, y vamos a campo y nos vamos con la sorpresa de que estas medidas de control no se están aplicando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hemos aprendido. O alguien no está cumpliendo con sus actividades, con, con su función. Ya esto se ha divulgado, por qué no se está aplicando los controles, y ahí uno va a verificar si realmente los controles están dándose. O también puede ser todo lo contrario, que vamos a campo y nos damos cuenta de que el personal, miren, ha tomado conciencia. Ya el supervisor revisa esta información, miren, ya producto de los trabajos en caliente se tiene un extintor específico, incluso ya los frentes de trabajo ya van con sus extintores por algo adicional, no está de más. Se tienen cortinas, se tienen biombos, incluso acá en el lugar de trabajo se están en el AST, se está indicando de tener algún tipo de trabajo colindante, comunicar con el responsable. Se ve acá que en el permiso de trabajo hay una parte en la cual han colocado si es que hay una firma por parte del colindante para que puedan saber los peligros y riesgos. Entonces, se evidencia, ¿no? Que se están estableciendo se están cumpliendo los controles. Eso sí es importante, importante. El plan de acción. Y luego de tener el plan de acción, concluimos con el registro de los accidentes de trabajo, ¿no? Este registro de los accidentes, no se olviden, es de carácter legal. Importante, tengo que concluir, ¿no? Esto lo habla el reglamento de la ley 29783 y el decreto supremo 005, ¿no? El 33 y 35, registros obligatorios del sistema de gestión, como ya les había indicado, ¿no? Hay que conservarlos por un periodo de por lo menos unos 10 años. No se olviden de ello. Y estos registros obligatorios del sistema de gestión siempre tienen que estar a cargo del responsable de seguridad y salud en el trabajo. Eh, pero se pueden guardar también o se pueden almacenar de manera física y digital, ¿no? También es importante que lo tengan en cuenta. Y la fase 6, la implementación de las mejoras debe realizarse a través de un sistema de gestión. Mejorar la gestión preventiva en la empresa, ¿no? Seguimiento y revisión del cumplimiento de las acciones derivadas de la investigación, el plan de acción, preventivas y correctivas. Esto hay que comunicarlo a la gerencia y al comité, comunicar oportunamente a los trabajadores las lecciones aprendidas, como les había indicado, ¿no? Para evitar la ocurrencia del accidente o incidente peligroso. Luego que ya hemos establecido todo, la comunicación es importante de las acciones, ¿no? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que se obtienen justamente de este motivo de este evento, ¿no? Las lecciones aprendidas, ¿por qué se dan, no? Se comunican a los trabajadores, ¿no? Los accidentes generan costos, obviamente hay pérdidas, hay daños. Indudablemente, el costo, el costo o la pérdida más importante, irreemplazable, es la que se origina
en este caso, a los trabajadores, ¿no? Ese daño que puede ocurrir a los trabajadores. En algunos casos, a veces es irreparable. Tener un accidente me puede generar una lesión incapacitante de por vida. Quizás una máquina pueda fallar, un equipo, pero ese equipo se puede reemplazar. Obviamente nos va a costar, pero lo que no queremos es el tema de la lesión o la pérdida, el daño al ser humano, ¿no? Eso es lo que no queremos. Y como lección aprendida, justamente es ello, ¿no? Eh, Nosotros cuando vamos al trabajo, yo comparto siempre un mensaje con los colaboradores, ¿no? Todos tenemos que regresar a nuestras casas igual como hemos venido nosotros a nuestro centro de trabajo. Cuando digo igual, en las mismas condiciones de salud. Obviamente vamos a regresar cansados, fatigados, pero debemos de cuidar a las personas. Uno como responsable de seguridad y salud en el trabajo, los supervisores. Estamos realizando trabajos, pero lo más importante, el recurso más importante, son las personas. Yo no puedo acelerarme un proceso si no tengo todos los controles debidos. Si yo ya sé que hay un procedimiento y ese procedimiento tiene 20 pasos, tengo que verificar el cumplimiento de los 20 pasos. Yo no puedo exponer a un trabajador. No debo hacerlo. ¿Ya? No es que aquí es más importante la seguridad o la producción, porque a veces se llega a ese dilema. Los dos son importantes. Los dos van de la mano. ¿Ok? Y estas lecciones aprendidas hay que comunicar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque queremos que no vuelva a ocurrir. Esta caída de esta persona, esta lesión que tiene la persona, no tiene que volver a ocurrir. Porque ese accidentado en esta oportunidad fue José. Pero si mañana más tarde puede ser Ricky o puede ser, no sé, Luis, y hay algunas personas que se pueden imaginar, oye, sí, no, yo estaba realizando ese trabajo y nunca me di cuenta. Entonces, hay que evitar la recurrencia de los mismos, de estos eventos, de estas situaciones. ¿Ok? Eso sería todo con mi persona en relación al tema de eh, accidentes de trabajo. Les agradezco el tiempo. También les invito a que puedan verificar punto por punto lo indicado en la presentación y que también puedan haber anotado algunos tips en relación a mi experiencia, obviamente, lo que he podido encontrar. Eh, la preparación es muy importante, la preparación de los trabajos, la planificación para los trabajos, las competencias, tener personal competente y capacitado es importantísimo y muy necesario hoy en día, ¿no? Algo que nosotros no conozcamos, preguntemos, no improvisemos, preguntemos, ¿no? Si es que hay un trabajo distinto, una nueva herramienta, una nueva metodología, tenemos que comunicar y se tiene que analizar, se tiene que identificar los peligros y riesgos, tiene que incluirse en la matriz de identificación. Importante un tema de participación por parte de los trabajadores en esta elaboración de nuevos documentos, ¿no? Importante. Y también la participación de los miembros del comité. Seguridad es tarea de todos y hay que participar justamente en todos estos procesos, en el de investigación más todavía, y que el personal, cuando se le convoque a alguna investigación de algún accidente, puede entender de que eh, no se busca un culpable, lo que se busca es encontrar esa causa raíz, porque las personas nos equivocamos, las personas cometemos errores, ¿sí? Muchas gracias, les agradezco su tiempo. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.